Hola, 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 ¿cómo están? Estamos nuevamente con el capítulo de química. Ya vamos con orbitales atómicos, es el capítulo 7.7. Recordar que en el capítulo pasado vimos todo lo que eran los números cuánticos. Bueno, la mecánica cuántica, ¿cierto? Como aquí dice, precisa de 3 números cuánticos. Realmente son 4, pero el último, que es el número cuántico spin, describe el comportamiento de un electrón. ¿Sí? O sea, es para complementar algunas propiedades, complementar a los otros 3 números cuánticos. Realmente son 4, sí. El primero es el número cuántico principal, que va a tener valores enteros, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Define la energía de un orbital, pero obviamente solo eso ocurre en el átomo de hidrógeno. Solo en el átomo de hidrógeno va a definir la energía de un orbital. En los otros átomos, que son polielectrónicos, o sea que tienen 2 o más electrones, básicamente lo que va a explicar es la distancia que hay desde el electrón al núcleo en cierto orbital. Una distancia. ¿Sí? Mientras más grande sea nuestro valor de n, más grande es la distancia entre el electrón en cierto orbital y el núcleo. ¿Sí? Por lo tanto, el orbital es más grande. Bien, entonces luego tenemos el número cuántico del momento angular. El número cuántico del momento angular depende del número cuántico principal. Depende de él. ¿Sí? El número cuántico del momento angular va a describir la forma de los orbitales, o sea, mostrarnos cómo son los orbitales. Tenemos diferentes valores de L, como se ven acá, ¿sí? A ciertos valores se les designa una letra. Cuando L vale 0, el orbital se llama S. Cuando L vale 1, el orbital se llama P. Y así sucesivamente. Esto viene de ciertos nombres. Cuando estudiaron los espectros de emisión se dieron cuenta que habían líneas que eran finas, sharp, esta es la principal, difusa, fundamental, y aquí sigue el orden alfabético. Bueno, estos números, ¿de dónde salen? Salen de una ecuación que ¿dónde está exactamente para mostrárselas? Claro, n-1, es muy simple. Por ejemplo, si yo tengo un número cuántico principal 2, la fórmula de L sería 2 menos 1 es 1. Por lo tanto, L sería P. ¿Se comprende? Tendría dos valores, P y o sea, 1 y 0. Bueno, eso sería el número cuántico de momento angular. Luego tenemos el número cuántico magnético. El número cuántico magnético depende del valor de L, o sea, depende del valor del número cuántico del momento angular. Este número cuántico magnético va a describir la orientación del orbital en el espacio. ¿Sí? Igual todo esto se va a estudiar en el capítulo de hoy día. Bueno, dentro del subnivel, porque recordar que este es el nivel y todos estos son subniveles. L es el subnivel. Bueno, dentro de un subnivel, ¿cierto? El valor de m, por eso m sub L, porque depende del número cuántico de momento angular. Para determinar los valores de estos se usa una fórmula, que es 2 por el valor de L más 1. ¿Sí? 2 por L más 1. Si L vale 0, entonces ML igual vale 0. ¿Ok? Si L vale 1, entonces aquí como en la fórmula 2 por 1 más 1, o sea, tiene 3 valores. Menos 1, 0 y 1. ¿Ok? Aquí me da otro ejemplo. Si L vale 2, 2 por 2 más 1 son 5 valores, que sería menos 5, o sea, no, nada que 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. ¿Ok? O sea, el número de valores que tenga ML indica el número de orbitales presentes en un subnivel. ¿Ok? Eso es muy importante. El número de valores que tenga ML indica el número de orbitales presentes en un subnivel. Bueno, por último tenemos el número cuántico del spin del electrón, que básicamente es cuando se estudiaron ciertas propiedades, se dieron cuenta que el electrón se comportaba como un pequeño imán y tenía que pasar eso siempre y cuando el electrón girara, ¿cierto? Girara dentro, en su mismo eje, como lo hace el planeta Tierra, ¿cierto? Así genera un campo magnético. Entonces, básicamente lo que hay que entender es que el spin puede girar en posición menos un medio o más un medio. Solo quédense con eso. Básicamente esto no tiene que ver con intensidad porque vale lo mismo. Simplemente indica que uno gira para otro lado y el otro para otro. ¿Se entiende? Bueno, eso es básicamente lo que vimos en el capítulo pasado. Ahora vamos a ver con orbitales atómicos y vamos a profundizar mucho más de este capítulo si no quedó claro.
Bueno, lo primero entonces que nos dicen que la relación entre los números cuánticos y los orbitales atómicos se muestra en la tabla 7.2. Esta es la tabla 7.2, ¿ok? Si nos damos cuenta, para cuando el número cuántico principal, recordar, número cuántico principal, no, ni lo voy a anotar, vale 1, la fórmula para L sería n-1, y si aquí es 1, o sea, 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, ml es 0, dado que hay un solo orbital atómico. ¿Por qué? ml, la fórmula de ml, recordar que era 2 por L más 1. Si mi L vale 0, tendría 2 por 0, que es 0, más 1, solo 1. O sea que tengo un orbital. Un orbital. Y ese orbital es 0. Ese es mi valor. ¿Ok? Pero realmente sí tengo 1, que es el 0. Y se designa de esta forma. 1s. ¿Por qué hay un 1 acá? Porque el número cuántico principal me lo indica. Recordar que el número que va, este es el nivel 1. En el átomo de hidrógeno, ¿qué representa? Representa la energía del orbital, ¿sí? El electrón. Pero en átomos que tengan 2 o más electrones no representa eso, no. Representa la distancia básicamente que hay desde el orbital hasta el núcleo. A mayor valor del número cuántico principal, va a ser más grande el orbital. Por eso más grande la distancia al núcleo. Bueno, entonces S, ¿por qué? Porque L vale 0. Y recordar la otra tablita que vimos, que cuando L vale 0, el orbital se designa como S. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, cuando n vale 2, nuestra fórmula de L es 2 menos 1, o sea, 1. Y 0, el pasado a ese, el anterior, se mantiene. Entonces tendríamos dos valores, 0 y 1, ¿cierto? El número cuántico magnético, para 0, obviamente 0 vale 1, pero para 1 ya cambia la cosa, porque la fórmula sería 2 por 1, ¿cierto? Más 1. O sea, 2 más 1 es 3. Tendríamos 3 orbitales, menos 1, 0 y 1. ¿Ok? 3 números de orbitales atómicos. Que son estos, 2px, 2pi, 2pz. ¿Entienden cómo va la cosa? Ahora lo mismo, este ejemplo de acá. Nuestro número cuántico principal es 3. Dado que mi L es 0, mi valor va a ser S, y así sucesivamente va a ir la cosa. Bueno. Ok. Bueno, dice que cuando L es igual a 0, ¿sí? Aquí nos explican que solo tendríamos un valor para ml, por lo cual tenemos un orbital S. Bueno, aquí hacen muchas explicaciones. Bueno, esto también es importante, que los respectivos 5 orbitales D se expresan con subíndices más complejos. En los siguientes apartados se estudiarán cada uno de los orbitales S, P y D. Realmente los subíndices de D no se ven mucho, así que no se preocupen si no se lo aprenden. Así que quédense con lo que... Yo creo que los principales son S y P. Con que comprendan eso, estamos bien. Ok, entonces primero vamos a ver el orbital S. Bueno, dice que una de las preguntas importantes que surgen cuando se estudian las propiedades de los orbitales atómicos es: ¿qué forma tienen los orbitales? En sentido estricto, un orbital carece de una forma definida, porque la función de onda que lo distingue se extiende desde el núcleo hasta el infinito. ¿Ok? Ese es en sentido estricto. ¿Sí? Carece de una forma definida. ¿Por qué? Porque la función de onda que lo hace diferente se extiende desde el núcleo hasta el infinito. En ese sentido, es difícil decir qué forma tendría un orbital. De esa forma, si lo analizamos de la forma estricta. Por otra parte, conviene imaginar a los orbitales con una forma específica. Imaginar a los orbitales con forma específica. Sobre todo cuando se estudian los enlaces químicos que forman los átomos. Sí, porque más adelante vamos a ver lo de enlaces químicos y todo eso. Ok. ¿Qué dice aquí? El hecho de que la función de onda para un orbital, en teoría, no tenga límite externo a medida que se aleja del núcleo, hace que surjan interesantes preguntas filosóficas concernientes al tamaño de los átomos. Los químicos se han puesto de acuerdo en una definición operativa en cuanto al tamaño atómico, como veremos en capítulos posteriores. Bueno,
Aunque en principio se puede encontrar un electrón en cualquier lugar, ya se sabe que la mayor parte del tiempo está muy cerca del núcleo. ¿Sí? La mayor parte del tiempo está muy cerca del núcleo. El gráfico de la figura 7.18a muestra la relación de la densidad electrónica de un orbital 1s de un átomo de hidrógeno en función de la distancia al núcleo. 1a. Esta muestra la distancia que hay de la densidad electrónica, ¿cierto? En función de la distancia al núcleo. La densidad electrónica, recordar que es esa nube que vemos. Ven que está una nube un poco difuminada, esa es la densidad electrónica. Si no se acuerdan qué es, vayan a un capítulo donde hablamos de los números cuánticos. No, antes de eso, si no me equivoco. Sí, mecánica cuántica. Ahí está toda esa información. Bueno, ¿qué vemos acá? Dice, observemos que la densidad electrónica decae muy rápido con el aumento de la distancia, de esta distancia. En términos poco estrictos, existe probabilidad de 90%, de encontrar el electrón dentro de una esfera de 100 pm de radio. Un pm es lo mismo que tener 1 por 10 elevado a menos 12 metros alrededor del núcleo. Es algo muy pequeñísimo. De esta forma, es posible representar el orbital 1s con un diagrama en contorno de superficie, que abarque alrededor del 90% de la densidad electrónica total de un orbital, similar al que se muestra en la figura 7.18b. Si ven que este circulito que hay acá, esta circunferencia, envuelve casi toda la densidad electrónica, el 90%. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos más del 90%, o sea, el 90% de probabilidad de que encontremos un átomo ahí, un electrón, mejor dicho, perdón, un electrón ahí. Eso es el núcleo. El orbital 1s representado de esta forma es prácticamente una esfera. ¿Sí? ¿Qué más dice? Los diagramas de contorno de superficie para los orbitales atómicos 1s, 2s y 3s del átomo de hidrógeno se muestran en la figura 7.19. Ok, lo vamos a ver al tiro. Todos los orbitales s son esféricos. Orbitales s, esféricos, que nunca se le olvide. Pero varían de tamaño. Este aumenta con el incremento del número cuántico principal. Eso es importante. O sea, mientras mayor sea nuestro número cuántico principal, la esfera va a ser mucho mayor. Por ejemplo, un 2s es mucho más grande que un 1s. Un 3s es mucho más grande que un 2s. Y así sucesivamente. ¿Sí? Recordad, los s son esféricos. Bueno, aunque en el diagrama de contorno se pierden los detalles de las variaciones de densidad electrónica, esto no significa una desventaja importante. Después de todo, las características más notables de los orbitales atómicos son su forma y tamaño relativos. Se representen adecuadamente con estos diagramas de contorno de superficie. Claramente, si pensamos en esto, no es forma de representar la densidad electrónica tan simple. Por eso se hace este contorno de la superficie, ¿sí? De forma imaginaria, para intentar representar la densidad electrónica. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Bueno, igual vamos a leer esto, ¿sí? En A, que es esta que tenemos acá, nos dice que es un diagrama de la densidad electrónica del orbital 1s del hidrógeno como una función de la distancia del núcleo. ¿Okay? Esta es la densidad electrónica de un átomo de hidrógeno. La densidad electrónica cae con rapidez a medida que la distancia del núcleo aumenta. ¿Sí? Mientras mayor sea la distancia del núcleo, menos probabilidad va a haber, menos densa está la nube. Bueno, ¿qué tenemos en B? Es un diagrama de contorno de superficie del orbital 1s del hidrógeno. ¿Okay? Aquí esto envuelve al 90%, donde hay el 90% mayor de probabilidad, donde podemos encontrar un electrón. En C, dice que es una forma más realista de visualizar la distribución de la densidad electrónica. O sea, una forma más realista de visualizar la distribución de la densidad electrónica es dividir el orbital 1s en delgados niveles esféricos sucesivos. El gráfico, o sea, un gráfico de la probabilidad de encontrar un electrón en cada nivel, denominado probabilidad radial, como una función de la distancia, muestra un máximo a 52.9 pm a partir del núcleo. Dice que es interesante observar que esto es igual al radio de la órbita más interna en el modelo de Bohr.
Sí, se parecen mucho a los modelos de Bohr. Bueno, claro, ven que tenemos, mientras la distancia sea menor al núcleo, tenemos más probabilidad. Y mientras más nos alejamos del núcleo, menor probabilidad de encontrarlo. Ok, ya vimos los orbitales S. Tenemos que quedarnos con que todos los orbitales S son esféricos y varían de tamaño respecto a su número cuántico principal. A mayor número cuántico principal, mayor va a ser su tamaño. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los orbitales P. Orbitales P. Debe quedar claro que los orbitales P comienzan con el número cuántico principal 2. ¿Claro? Comienzan con eso. Si n es igual a 1, el número cuántico del momento angular solo puede tomar un valor de 0. En consecuencia, solo existe un orbital 1s, como vimos antes. En cambio, cuando L es igual a 1, el número cuántico magnético puede tomar valores de menos 1, 0 y 1. Si comenzamos con n es igual a 2, mi número cuántico principal es 2, L es 1. Ahí vamos a tener tres orbitales, que son 2p, ¿cierto? Que son 2px, 2pi, 2pz. Figura 7.20. Esta es la figura 7.20. Este sería el orbital 2px, 2pi, 2pz. Básicamente van en los diferentes ejes. Dice que las letras de los subíndices señalan los ejes, como les expliqué, señalan los ejes sobre los que se orientan los orbitales. Estos tres orbitales P tienen el mismo tamaño, forma y energía. Tienen el mismo tamaño, forma y energía. Solo difieren en su orientación, hacia dónde apuntan, por así decirlo. Note, sin embargo, que no hay una simple relación entre los valores de los números cuánticos magnéticos y las direcciones. Para los fines de este texto, basta recordar que, como existen tres valores posibles para el número cuántico magnético, hay tres orbitales P con distinta orientación. Es lo único que necesitamos saber. Si no me equivoco, dejé algo atrás, ¿o no? No, me equivoqué, no dejé nada atrás. ¿Qué sigue? Dicen los diagramas de contorno de superficie de la figura 7.20, se aprecia que cada orbital P puede imaginarse como dos lóbulos situados en lados opuestos del núcleo. Como sucede con los orbitales S, el tamaño de los orbitales P aumenta mientras mayor sea el número cuántico principal. Dice que los orbitales con la misma energía son aquellos que se consideran degenerados. Ok. 7.19. Bueno. Bueno, esto es del orbital S, ¿sí? Que son los diagramas de contorno de superficie de los orbitales 1s, 2s y 3s. Básicamente van mostrando cómo va aumentando aumenta el número cuántico principal. Entonces es importante también entender que cada esfera contiene aproximadamente el 90% de la densidad electrónica del total. Todos los electrones son esféricos. El tamaño, esto sí se me olvidó decirlo. El tamaño de un orbital es proporcional a n cuadrado, donde n es el número cuántico principal. ¿Sí? O sea que el tamaño de este es proporcional a tener 3 al cuadrado, 9. Bueno. Listo. Ya vimos entonces lo que son los orbitales P, ¿sí? Este es el diagrama de contorno de superficie de orbitales P. El núcleo se encuentra ahí, ¿ok? Entonces por eso están cada pelotita, cada esfera en lados opuestos. Recordar que tiene la misma forma, tamaño y densidad. Lo único que va a cambiar es que este está en este eje, en el eje X, este está en el eje Y y este está en el eje Z. ¿Sí? Eso es lo único que cambia. Dice que los orbitales P de números cuánticos principales más altos tienen una forma similar. Ok. Ya vamos con los orbitales D. Orbitales D. Que está acá. Bien. Entonces tenemos los orbitales D. Y además dice otros orbitales de mayor energía. Bien. Cuando L vale 2, ¿sí? L es igual a 2, existen 5 valores para el número cuántico magnético.
¿cierto? Que corresponde a 5 orbitales d. Primero voy a explicar toda esta parte. Si nuestro L vale 2, ¿qué va a significar? Que nuestro N vale 3, que el número cuántico principal vale 3. ¿Por qué? Porque recordar que la fórmula de L es N menos 1. ¿Sí? Entonces, si nuestro L, vale 2, N tiene que valer 3. ¿Sí? Porque L tiene un 1 menos que 3. O sea, que N. Este es el número cuántico de momento angular. ¿Por qué 5 valores? ¿Por qué? Porque recordar que el número cuántico magnético, M sub L, ¿qué significaba el número cuántico magnético? ¿Qué nos iba a indicar? Nos iba a indicar, acuérdense acá, ¿dónde está? Acá está. La orientación de orbital en el espacio. ¿Sí? El número de orbitales, por así decirles, que tiene. El número de orbitales presentes en ese subnivel. Entonces, ¿cuántos orbitales hay en L2? Simple, la fórmula era 2 por L, ¿sí? Más 1. Y dado que nuestro L vale 2, vamos a tener 2 por 2 son 4, más 1 son 5. O sea que vamos a tener 5 orbitales para L2. ¿Cuáles serían? Obviamente parte del valor que tenga L, o sea, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Muy simple. Esos serían todos nuestros posibles valores para, si se dan cuenta, son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces ya tenemos nuestros 5 orbitales, que se van a expresar, son 3D, ¿sí? Se expresan de esta forma. El 3DXY, 3DYZ, 3DXZ, este otro y este el último. Si ven, empiezan con formas más complejas, ¿sí? Los cuales se representan en la figura 7.21. Acá, ¿ven? Estas son las representaciones, que son los diagramas, acuérdense, las representaciones son los diagramas de contorno de superficie. Aquí tenemos los 5 orbitales. ¿Se dan cuenta que comienzan a tener formas más raras? Bueno, este es el que se ve distinto de los otros, pero es equivalente a los otros 4 orbitales en todos los demás aspectos. Dice que los orbitales D, de números cuánticos principales más altos, tienen formas similares. Ok. Lo mismo que acá. Los orbitales P de números cuánticos principales más altos tienen una forma similar. Bien. Entonces, ya vimos eso. Dice como sucede en los orbitales P, las distintas orientaciones de los orbitales D corresponden a los diferentes valores de ml, a estos valores que tenemos acá. Eso representan las distintas orientaciones, las diferentes imágenes, representaciones, ¿cierto? Pero de nuevo, esto es importante, no hay una correspondencia entre una orientación dada y un valor de ml, ¿sí? No es que este sea exactamente el valor menos 2. No, puede ser cualquiera. Solo sé que hay 5 orientaciones, 5 formas distintas. Bueno, aquí sigue. Dice que todos los orbitales 3D tienen la misma energía. ¿Ok? Los orbitales D para los que n es mayor que 3, 4D, 5D, tienen formas similares. Dice que los orbitales que tienen más energía que los orbitales D se representan con las letras F, G y así sucesivamente. ¿Ok? Los que tienen más energía se representan con F, G y así. Los orbitales F son importantes. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes? Porque explican el comportamiento de los elementos con número atómico mayor de 57. Aunque no es fácil representar su forma, ¿sí? Porque son para átomos que son elementos muy grandes, con muchos electrones. La química general no incluye el estudio de los orbitales que tengan valores de L mayor de 3, los orbitales G y subsecuentes. En los ejemplos 7.7 y 7.8 se muestran cómo se identifican los orbitales con los números cuánticos, así como los cálculos empleados para determinar el número total de orbitales asociados con cierto número cuántico principal. Ok. Ahora vamos a realizar dos ejemplos antes de ir a la energía de los orbitales, ¿sí? Porque si nos damos cuenta, nos hemos dado cuenta que todos los orbitales que son D tienen misma energía. O todos los orbitales que son P tienen la misma energía, ¿sí? Entre sí.
Entonces luego vamos a ver más sobre la energía en los orbitales. Puede que varíen, vamos a ver más en detalle. Pero primero hagamos los ejemplos para que cerremos ya con esto de los orbitales atómicos. Bien, vamos con el primer ejemplo, que es el ejemplo 7.7, que dice, nos dicen, haga un listado de los valores de N, L y ML para los orbitales del subnivel 4D. Para los orbitales del subnivel 4D. Bien, ¿cómo lo resuelve el libro? Estrategia. ¿Cuáles son las relaciones entre N, L y ML que representan 4 y D en 4D? La solución dice, como vimos antes, el número dado al designar el subnivel corresponde al número cuántico principal, ¿cierto? O sea que en 4D, 4 corresponde al número cuántico principal, D corresponde al número cuántico de momento angular, ¿sí? A L. Entonces, en este caso, N vale 4, correcto, ¿sí? Nos indica nuestro número cuántico principal es 4. La letra designa el tipo de orbital, puesto que en este caso trata con orbitales D, L es igual a 2. ¿Por qué? Recuérdense la tablita que vimos unos videos antes. ¿Dónde está esa tablita? Acá. Cuando L vale 2, se va a llamar D el orbital, ¿sí? Esto no lo vamos a tratar ahora, no vamos a tratar con L mayores. Pero fíjense, acuérdense, L0 significa que es S, L vale 1 es P, L vale 2 es D, ¿ok? Continuemos entonces. Por lo tanto, se trata de un orbital D, o sea que L vale 2. Ya tenemos dos cosas importantes, N vale 4, L vale 2, ¿sí? Los valores de ML pueden variar de menos L a L. Por consiguiente, ML puede ser todos estos valores. Ese es el número cuántico magnético. ¿Sí? Recordar que este depende de este, o sea, de este, y este depende de ese. Ok. Bien, sigamos. Ah, sí, una duda que puede surgir es por qué L vale 2 y N vale 4. ¿Por qué? Si se supone que L es N menos 1, debería ser 3. Es que sí, pero recordar que cuando N vale 4, menos 1, significa que vamos a tener 3, 2, 1 y 0. Todos los que siguen para atrás en los valores de L. Y en este caso estamos tomando este. Continúa, sí, pero nos están preguntando por este. L3 no, nos están preguntando por L2. ¿Ok? Eso, para que no haya confusión. Bueno, la verificación dice que los valores de N y L son fijos para 4D. Eso, son fijos para 4D. Pero ML puede tener cualquiera de los 5 valores, los cuales corresponden a los 5 orbitales D. Bien. Lo mismo pasa con el spin del electrón. Puede ser como más un medio o menos un medio, no se sabe. Ejercicio de práctica. De los valores de los 4 números cuánticos asociados a los orbitales del subnivel 3p. Bien, me dieron 3p. ¿Qué me indica esto? Voy a hacer de otro color. Esto me va a indicar exactamente... Me va a indicar primero el número cuántico. Parece una E. Cuántico principal. ¿Cierto? ¿Cuál va a ser? 3, porque el número que está antes de la letra es el número cuántico principal, 3. También se me indicó el número cuántico. ¿Por qué lo escribo? Para que quede más claro. Cuántico de momento angular, L. Aquí, N, L. Este es, si sé que está en 3p, significa que mi L vale 1. ¿Sí? L1. ¿Por qué? Nuevamente, vamos a ver la tablita. Si L vale 1, se denomina P. Si hubiera sido 0, sería un S. ¿Ok? Y si hubiera dicho que era un valor estaba en 3D, significa que hubiera sido 2. Pero es 1, porque está en P. ¿Dónde está? Acá está. Bien. De los 4 números cuánticos, bien, ya tenemos 2. Tenemos 2 números cuánticos.
Dado que tenemos esto, ya podemos sacar todos los otros. Por ejemplo, el número cuántico m sub l, el número cuántico magnético. ¿Cuál es? Bueno, dado que mi L es 1, significa que mis valores del número cuántico magnético van a ir desde L hasta menos L. Menos 1, 0 y 1. Tres valores, tres orbitales. Tres orbitales P. Sería PX, PI y PZ. ¿Sí? Pero obviamente acuérdense, no tiene un número designado. O sea que no digo que este es PI, o que este es PZ, o que este es PX. No sé cuáles son, no se puede saber. ¿Sí? Acuérdense, siempre se nos indica. ¿Dónde está? Esto, no hay una correspondencia entre una orientación dada y un valor de m sub l. Acuérdense de eso. Puede ser cualquiera. Así que no se confundan con, entonces este es px, este vale menos 1, este es pi. No. Este puede ser px, este puede ser px, no sé. Bien. Puede ser cualquiera de esos. ¿Qué otra información tengo? Bueno, el spin del electrón. Tenemos también el spin del electrón, pues obviamente. Lo vamos a dejar un poco aparte porque solo nos sirve para describir el comportamiento. El spin es una S, ¿no? MS. Es que generalmente no lo trabajamos mucho, entonces como que MS, correcto. MS es el spin del electrón. M sub S. Spin del electrón. Este spin del electrón puede tener dos valores. Más un medio o menos un medio. Si no se sabe tampoco. Listo. Tendríamos listo entonces nuestro ejercicio de práctica. El número cuántico principal, 3, se nos indica. La letra del subnivel P significa que L vale 1, número cuántico de momento angular. Dado el número cuántico de momento angular es 1, nuestros valores del número cuántico magnético van de menos L hasta L. Se incluye el 0, obviamente. Y luego tenemos el spin del electrón, que es M sub S, que puede tener valor más un medio o menos un medio. Listo, tenemos listo el ejercicio de práctica. Así que vamos con el siguiente, que es este que está acá, el ejemplo 7.8. El ejemplo 7.8 dice, ¿cuál es el número total de orbitales asociados al número cuántico principal n igual 3? Ok. Estrategia. Porque recordar que ¿qué me están pidiendo? El número total de orbitales. ¿Cuántos? ¿Cuántos hay en el número 3? Para calcular el número total de orbitales para un valor determinado de n, primero necesitamos escribir los valores posibles de L. Después determinamos cuántos valores ml están asociados a cada valor de L. Entonces el número total de orbitales es igual a la suma de todos los valores de los números cuánticos magnéticos. ¿Ok? Solución. Para n igual a 3, los valores posibles para L son 2, 1 y 0. ¿Cierto? Parte con el 2 y todos los anteriores. Por lo tanto, hay un orbital 3s, ¿cierto? 3s. ¿Por qué s? Porque es cuando L vale 0. Y cuando L vale 0, ML también vale 0. ¿Qué más tenemos acá? También luego hay tres orbitales, 3p, ¿sí? Cuando L vale 1, es p. Entonces tengo, cuando está en p, L vale 1, tengo mis valores de menos 1, 0 y 1. Que es como el ejemplo que vimos acá. ¿Sí? Menos 1, 0 y 1. Luego el último, que es L vale 2, se llama D y tiene 5 orbitales. ¿Cierto? Que es menos 1, o sea, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Por lo tanto, el número total de orbitales es 1, 3 y 5. ¿Sí? El 3s tiene solo uno, que es el 0. 1. Aquí tenemos 3 más, ya tenemos 4. Y aquí tenemos 5. 4 más 5, 9. 9 orbitales totales en el número cuántico principal 3. Verificación. El número total de orbitales para un valor determinado de n es n al cuadrado. De manera que tenemos 3 al cuadrado, 9.
¿Se puede comprobar esta relación general? Creo que sí. O sea, no puedo. Pero esto es muy importante. En vez de ahorrarnos hacer toda esta suma, todos estos cálculos, em, simplemente podemos tomar el número cuántico principal y elevarlo al cuadrado. ¿Ok? Si no me equivoco, también hay relación en relación con esto. El tamaño de un orbital es proporcional a n cuadrado. Claro. Esa sería la relación general, ¿no? El tamaño del orbital. Yo creo que sí. Claro. El número total de orbitales, al usar todos, va a dar un tamaño específico en el que van a estar encerrados todos, así lo pienso yo. Y de esa forma vamos a calcular esto de acá. Bueno, ejercicio de práctica. En el ejercicio de práctica nos dicen, ¿cuál es el número total de orbitales asociados al número cuántico principal n es igual a 4? Bueno, utilizando nuestra formulita, sabemos que n al cuadrado es igual a 4 al cuadrado, que sería 16. O sea, tendríamos 16 orbitales. 16 orbitales. Si quieren lo podemos calcular de esta forma de acá, pero sería muy largo. Pero primero el primer valor sería L, tendríamos L3, después, o sea, tendríamos 3, 2, 1 y 0. Todos esos valores de L. Un orbital, aquí si no me equivoco hay 3, aquí hay 5 y aquí hay 7. Y al sumarlo, 7 más 3 son 10, más 1 15, más 1 16. Listo. Ahí está el 16. Bueno, revisión de conceptos. ¿Por qué no es posible tener un orbital 2D, pero se permite un orbital 3D? Bueno, eso es muy simple. Porque para el número cuántico principal 2, el número cuántico principal 2, nuestros únicos valores de L pueden ser 1 y 0. O sea, 0, los anteriores, y 1. ¿Sí? Porque es n menos 1. Podemos tener solo dos valores. Y cuando L vale esto, es P, y aquí es S. No hay un valor de 2 para que sea D. ¿Comprenden? En cambio, cuando n vale 3, ahí sí podemos tener el valor de 0, 1 y 2. S, P y D. Esa es la razón. Esa es la razón. ¿Sí? No se puede. No se puede porque por el número cuántico de momento angular, ¿sí? No da para más, no permite más. Llega solamente hasta P. Bien. ¿Qué sigue? Bien, ya terminamos con lo que tenía que ver con los orbitales atómicos. Entonces ahora vamos a ir con lo que tiene que ver las energías de estos orbitales. ¿Ok? Bueno, ahora que tenemos cierto conocimiento de las formas y los tamaños de los orbitales atómicos, eso fue más bien lo que vimos, cómo estaban, cómo se representaban con estos diagramas de contorno, ¿cierto? Diagramas de contorno de superficie. Ahora vamos a analizar algo un poco más profundo, que es la energía que tienen. Bueno, podemos averiguar cuáles son sus energías relativas y determinar cómo influyen estos niveles de energía en la distribución electrónica real de los átomos, porque influyen. De acuerdo con la ecuación 7.5, la energía del electrón de un átomo de hidrógeno se establece solo por su número cuántico principal, pero eso es solo en el átomo de hidrógeno. ¿Sí? Así, la energía de los orbitales de hidrógeno aumentan en la siguiente forma. 1s es menor que 2s, 2s va a ser igual que 2p, claramente porque 2 es igual a 2, y así, básicamente 1 menor que 2, menor que 3, menor que 4 y así. SP, SPD, SPD, y F y así. Y aquí S. ¿Bien? Así va. Todos los que son S y P, aunque sean 2S, 2P, valen lo mismo. Pero para el átomo de hidrógeno, solo para el átomo de hidrógeno. Dice que aunque las distribuciones de densidad electrónicas no son iguales en los orbitales 2S y 2P, el electrón del átomo de hidrógeno tendrá la misma energía en estos dos orbitales, pero solo el átomo de hidrógeno. En los otros varía.
El orbital 1s del átomo de hidrógeno corresponde a la condición más estable. Orbital 1s corresponde a la condición más estable. El estado fundamental. 1s es el estado fundamental. ¿Se acuerdan de lo que decía Bohr sobre el estado fundamental? El nivel de mínima energía. Bueno, en este caso no es más bien el más estable. Bueno, el núcleo atrae con mayor fuerza a un electrón que reside en este orbital porque se encuentra más cerca. ¿Sí? Esto también es importante. Obviamente, el núcleo es positivo, ¿sí? Que al funcionar como imanes estos electrones, se ven atraídos los que tengan cargas distintas a él. Claramente, entonces, al ser uno positivo y el otro negativo, se ven atraídos. Y bueno, al tener el protón mayor masa, mucha más masa que el electrón se va a ver atraído hacia el protón. Bueno, el electrón de este átomo estará en un estado excitado en los orbitales 2s o 2p o en órbitas superiores. ¿Sí? En 1s está en reposo, está en el estado fundamental, el estado más estable. ¿Por qué? Porque el núcleo lo atrae con mayor fuerza. Bueno, entonces cuando ya esté en 2s, 2p y en otros orbitales más grandes, va a estar en un estado excitado. Estado excitado. Estado excitado. Bien. El diagrama de energía para los átomos polielectrónicos, que son los que tienen dos o más electrones, a diferencia del hidrógeno, que solo tiene uno, es más complejo que el del hidrógeno. En aquellos átomos, la energía de un electrón, ¿en qué átomos? En los átomos polielectrónicos. La energía de un electrón depende de su número cuántico de momento angular, así también como de su número cuántico principal. ¿Ok? No solo va a depender del número cuántico principal cómo funciona en el átomo de hidrógeno, sino también vamos a fijarnos en el número cuántico del momento angular, o sea, L. Ok. Tenemos aquí primero los niveles de energía de los orbitales en el átomo de hidrógeno, ¿sí? Dice que cada línea corta representa un orbital. Todos los orbitales con el mismo número cuántico principal tienen la misma energía. 1s, el estado fundamental. Luego ya pasamos a los estados más excitados, que están más lejanos al núcleo. Una rayita tiene un orbital, sí, porque es S. Los S tienen un orbital. Los P tienen 3 orbitales. Los D tienen 5 y los F tienen 7. Pero todos tienen la misma energía en el átomo de hidrógeno. Porque lo único que se fijan es en que todos sean 4 o que todos sean 3, 2. ¿Entienden? Este es solo en el átomo de hidrógeno. Ahora bien, esta es la distribución en un átomo polielectrónico. ¿Sí? Por eso aquí ya el nivel no solo depende de este, porque si nos damos cuenta el 2p tiene mayor energía que el 2s. ¿Ok? En cambio en el hidrógeno, aunque si fueran todos los dos estarían en la misma altura. Pero no, aquí también nos fijamos en este. Por eso nos vamos a dar cuenta que P tiene mayor energía que S. Y así sucesivamente. Y de hecho vamos a llegar a un caso en el que 4S tiene menos energía que 3D. ¿Sí? Ojo con eso. O que 5S menor energía que 4D. ¿Cómo funciona esta distribución? ¿Cómo funciona? Bueno. ¿Qué sigue? Para átomos, el nivel de energía 3D está muy cerca del nivel 4S. Sí. Sin embargo, la energía total de un átomo depende no solo de la suma de la energía de los orbitales, sino también de la energía de repulsión entre los electrones de estos orbitales. Bueno, esto es sabido, que cada orbital puede dar cabida hasta 2 electrones, que lo vamos a ver ahora en el capítulo que sigue. De esto se desprende que la energía total de un átomo, es menor cuando se llena su nivel 4s antes que el 3D. Claramente porque 4s tiene mucho menos, menos electrones, menos energía de repulsión. En cambio 3D tiene muchos electrones. ¿Ok? Muchos orbitales me refiero. Bueno, la figura 7.24 representa el orden de llenado de los orbitales atómicos en los átomos polielectrónicos. Pero de todas formas, esto es muy simple. Más adelante, que es en el capítulo en el próximo video de configuración electrónica, va a quedar todo mucho más claro. Todo mucho más claro, todo explicado. Esto fue como una pequeña introducción.
¿Ok? Esta sería la forma de llenado. Este es el orden en el cual se llenan los subniveles atómicos en un átomo polielectrónico. Se comienza con un 1s, luego tenemos un 2s, 2p y va a 3s, y así se van llenando de a poco. ¿Sí? Dice que descienden en dirección de las flechas y así va el orden. 1s menor que 2s, menor que 2p, 3s y así. No sé si se evidencia. Bueno. Eso sería todo. Eso estaría listo entonces. Bien. Eso sería por hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que vimos. Bueno, tampoco vimos mucho, pero para que quede todo claro. Bueno, primero vimos los orbitales S, ¿sí? Que, o sea, primero para adentrar, no sabemos la forma que tienen los orbitales, ¿sí? Porque la función de onda se dice que se puede extender hasta el infinito, pero eso ya son cosas más filosóficas. Por lo tanto, hemos tenido que imaginar, la ciencia ha tenido que imaginar una forma para poder estudiarlos, claramente. Entonces, es sabido primero que el electrón es muy probable encontrarlo muy cerca del núcleo. ¿Ok? Entonces, los orbitales S van a ser estas esferas que abarcan la densidad electrónica, o sea, del 90% de la densidad electrónica, y es donde es probable encontrar un electrón. Esos son los orbitales S. ¿Ok? Imagínenselo como una esfera. Luego tenemos los orbitales P, ¿sí? Que son dos esferas que están opuestas al núcleo. En este lado del núcleo. La única diferencia que tienen entre sí es el eje en el que están actuando. Px actúa en el eje X, Pi en el eje Y, Pz en el eje Z. ¿Ok? Es la única diferencia, tienen el mismo tamaño, energía y todo lo demás. ¿Qué más vimos? Claro, también vimos el orbital D. Los orbitales D son 5 orbitales, que es cuando L vale 2. Que vemos que el único que era muy diferente era 3dz². Y otra cosa clave es que más altos tienen los orbitales D de números cuánticos principales más altos tienen formas similares. Otro dato importante es que el tamaño del orbital es proporcional a n², donde n es el número cuántico principal. O sea, si queremos calcular el tamaño de un orbital, simplemente tomamos el número cuántico principal de ese orbital y lo elevamos al cuadrado. Bien, eso sería más que nada todo. También vimos que los orbitales D y superiores no los vamos a estudiar, al menos en estos capítulos, porque son muy complejos, pero son muy útiles para estudiar átomos que son muy grandes, que tienen una gran cantidad de electrones. Sobre todo el número cuántico F. O sea, L tiene un valor de F, o sea, de 3. Bien, luego vimos lo que son las energías de los orbitales. Vimos que en el átomo de hidrógeno, lo único que no tenemos que en lo que nos fijamos es en el número cuántico principal. ¿Sí? Nos damos cuenta que los que tienen el mismo número cuántico principal están en la misma energía. Todos los 3 aquí, todos los 4 acá. No nos interesa ningún otro número cuántico, solo el principal. También sabemos que el que está más cerca del núcleo es este, que es el 1s, ¿cierto? Significa que también está en estado fundamental, en estado de reposo, porque la energía es mucho mayor, la energía de atracción entre el núcleo y el electrón. Y cuando ya supera el 1, ya está en 2, entra en un estado excitado. Está un poco más lejano del núcleo, un poco bastante. Bueno. A diferencia del átomo de hidrógeno, los átomos polielectrónicos, o sea que tienen 2 o más electrones, el hidrógeno tiene solo 1, se distribuyen de diferente manera. Si se dan cuenta, los orbitales 2p tienen mayor energía que los 2s. Y en cambio, en los de hidrógeno tenían la misma energía. Porque solo nos fijamos en el número cuántico principal. Bueno, ahora no. Ahora también nos fijamos en el número cuántico del momento angular. También va a influir. De hecho, va a llegar un punto en el que el orbital 3d tiene mayor energía que el 4s. La forma de llenado es la siguiente, lo cual me dice que 1s tiene menor energía que 2s, 2s tiene menor energía que 2p, y así sucesivamente. Bien.
Ok. Eso sería todo. Ah, claro. 3P, también sé que 4S tiene menos energía que 3D y así va sucesivamente. Bien, pero de todas formas vamos a ahondar más en esta materia en el siguiente capítulo en el que vamos a profundizar todo. Así que muchas gracias por ver, espero que todo haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier lo que sea, háganla. La idea es que nos enriquezcamos mutuamente y aprendamos un montón. Así que muchas gracias por ver y hasta el siguiente video.